Y continuamos con esta transmisión especial y ahora recibimos a un invitado de gala, un invitado que realmente hace un trabajo extraordinario en la República Dominicana. Me refiero al señor Mauricio Ramírez Villegas, quien es el coordinador residente de Naciones Unidas para la República Dominicana. Bienvenido a esta entrevista. Muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias, Manuel. A ustedes, muy amables por invitarme a su programa, Manuel y Hermes. El Estoy placer a... para nosotros, el placer para nosotros. Sobre todo hay tantos temas del cual vamos a hablar, pero primero me gustaría iniciar con el tema que compete al mundo y República Dominicana no queda fuera de esto. Es la respuesta del sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana frente al COVID-19. Muy bien, sí, Manuel. La verdad es que esto es algo que no nos lo esperábamos. Eh, es una crisis que más allá de ser una crisis de salud, es una crisis humana, es una crisis social y económica que sin duda está presentando una serie de retos y desafíos al país, al Estado, a la sociedad en su conjunto. Y sin duda que tenemos obviamente una gran oportunidad también para, en la respuesta ante esta crisis, volver a una normalidad que no es igual a la anterior, será una nueva normalidad que exige una actitud, un comportamiento, una respuesta por parte del Estado y de la sociedad diferente a lo que veníamos haciendo hasta el momento. Y es en eso donde nosotros obviamente nos estamos enfocando. Obviamente que estamos primero que todo dando una respuesta a los temas de salud principalmente, es decir, nuestra respuesta inicialmente está orientada a tres aspectos fundamentales. Primero, el sector salud, y ahí a través de OPS-UMS estamos apoyando de manera decidida y constante tanto al Ministerio de Salud como a la Comisión de Alto Nivel de la Presidencia para la respuesta al COVID, dando no solamente insumos, material, equipamiento, apoyo obviamente a todas las personas que están al frente de la respuesta en temas de salud, es decir, asegurar que el sistema de salud funcione, opere, tenga la capacidad, tenga la formación para responder ante una pandemia de esta naturaleza. El reto no es menor, pero a través de OPS-UMS se viene apoyando de esta manera. Igual, amortiguar los efectos negativos que implica el COVID-19. Efectos negativos que sin duda se ven primero más afectados en las poblaciones más vulnerables. Apoyar en sus medios de vida, apoyar en su economía real. La gente ha quedado limitada a su trabajo, a su empleo, sea formal o informal. Es decir, apoyar de la mejor manera, pero basado en evidencia, y para eso mucho del trabajo que hacemos nosotros de apoyo al Estado, de apoyo al Gabinete de Política Social, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a los diferentes ministerios, es identificar claramente, diagnosticar muy bien cuál es la situación, cómo se está afectando realmente las familias y las personas, principalmente las más vulnerables, que obviamente es nuestro principal enfoque. De tal forma de que en esta primera fase, digamos, que todavía no concluye, de emergencia, las familias y las personas más vulnerables puedan recibir una respuesta por parte del Estado mediante las medidas que se están tomando, que son medidas que se han venido tomando, como ustedes han dado cuenta, paso a paso, muy acertadas, sin duda, eso lo reconocemos desde Naciones Unidas, las medidas que viene tomando el Estado son muy adecuadas, pertinentes, requieren obviamente un compromiso muy importante de la sociedad para que estas medidas tengan efecto positivo en lo que estamos buscando, que es disminuir obviamente el impacto en salud, pero también
en la situación socioeconómica. Y el tercer enfoque de nuestro trabajo amplio es proteger lo que ya el país venía avanzando, lo que se venía haciendo en cuanto a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, que todo el trabajo que se venía haciendo, por ejemplo, desde la Comisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que viene implementándose en el país, gracias precisamente a esa voluntad política del Estado y el trabajo interinstitucional de las diferentes instituciones del Estado, pues es cómo garantizar que la recuperación socioeconómica mejora las condiciones y responde a lo que ya se venía trabajando en cuanto a la implementación de la Agenda 2030, pero con un enfoque de que lo que se recupere, lo que se empiece a revisar, analizar, tenga un efecto, digamos, de aceleración y de mayor impacto a lo que se venía haciendo. Es decir, esta pandemia nos está permitiendo reflexionar a todos, a la sociedad, a cada una de las personas, pero también a las instituciones del Estado, a todo nivel. Y esto es, por consiguiente, una importante oportunidad que tenemos para poder superar esta crisis juntos. ¿Cómo usted puede evaluar el trabajo realizado por el gobierno de la República Dominicana? Veo que ya ha dado algunas pinceladas, pero ¿cómo podría evaluar el tema de trabajo del presidente de la República frente a esta pandemia que afecta directamente a República Dominicana? ¿Y cómo ve usted la creación de una comisión de alto nivel para enfrentar esta situación? Sí, Manuel, nosotros sin duda valoramos mucho el trabajo que viene haciendo la presidencia. Eh, Debo decirles que nosotros a nivel global, pero también a nivel regional y particularmente en América Latina y el Caribe, venimos haciendo un monitoreo y un análisis de las medidas que están tomando todos los estados. Hemos establecido un observatorio con el apoyo de la CEPAL. Se llama el Observatorio COVID-19, que se puede también consultar en línea. Allí hemos sistematizado todas las medidas que están tomando todos los estados de América Latina y el Caribe. Y si uno hace una comparación a nivel regional, sin duda que las decisiones que está tomando el Estado han sido acertadas, son acertadas. Ha tenido la precaución de tomar las medidas desde el primer momento. Esto obviamente responde lógicamente también a una asesoría que desde Naciones Unidas venimos ofreciendo, particularmente en los temas de salud. Pero también estamos apoyando al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la implementación de un marco más amplio, integral, de respuesta para la recuperación socioeconómica. Pero para resumir, sin duda que el Estado está tomando las medidas adecuadas. No nos cabe duda, los resultados también en cuanto a, digamos, la recuperación y la respuesta en materia sanitaria lo demuestra. Obviamente que República Dominicana, dentro del contexto de América Latina, tiene una cifra significativa de casos de COVID-19, pero igualmente tiene una capacidad hospitalaria suficiente para responder a este desafío. Pero aquí lo más importante, más allá de las medidas que sin duda, como menciono, son positivas y son adecuadas, es la respuesta de la sociedad. Es decir, es la respuesta en cuanto a la protección en temas de higiene, de distanciamiento físico, de evitar las aglomeraciones. Y esto, sin duda que seguramente tiene características muy diferentes dependiendo de por dónde estamos observando la situación. Usted puede ver aquí en Santo Domingo zonas, barrios en donde hay obviamente una mejor respuesta desde el punto de vista de la comunidad y de la ciudadanía, pero hay otros en donde
hay un relajamiento, digamos, de estas medidas, digamos, respuesta no suficientemente adecuada a lo que se espera, precisamente para garantizar ese distanciamiento y evitar el contagio a nivel comunitario, que esa es la parte más delicada de todo esto, es qué medidas se toman y que cada persona debe asumir con responsabilidad para que el contagio se detenga. Y es simple en la medida en que las personas tengan la conciencia y respondan desde el punto de vista de higiene, de limpieza y de protección, las medidas que el gobierno está recomendando y obviamente tanto la OPS como la OMS a nivel global igualmente está recomendando. Usted habló de la Agenda 2030 y bueno, perfectamente recuerdo siempre el gran trabajo unido hacia la República Dominicana con esta agenda, igual también con el tema de los programas del Gabinete Social que realiza el gobierno de la República Dominicana. Y hemos visto muy activa en este aspecto a la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. De los programas sociales que se están aplicando ahora con el tema COVID-19, ¿cuál usted podría evaluar o si lo podría evaluar a todos los programas como positivos o cuáles les parece que son los mejores que se están aplicando? Sí. Aquí hay que reconocer igualmente que República Dominicana ha hecho una labor muy importante también en fortalecer los programas de protección social. Hace 15 años se iniciaron en República Dominicana. Son igualmente programas que son un referente también para la región. La gran ventaja que tiene el programa Solidaridad y la tarjeta Solidaridad, todo el apoyo de las transferencias monetarias, tiene una característica muy importante y es que su cobertura a nivel de país es amplia, está protegida mediante sistemas de información, como es el CIUBEN, pero también está protegido y garantizado a través de los mecanismos de transferencias utilizando todo el sistema de redes de Verifone que existen en las diferentes partes del país. Entonces, la garantía que tienen las personas más vulnerables en el país y que reciben protección social, tienen esa gran facilidad. Y por consiguiente, el Estado igualmente tiene esa facilidad de hacer efectiva las transferencias condicionadas y no condicionadas, las transferencias monetarias en general para la protección social. Entonces, con Prosoli, y es obviamente uno de los principales, digamos, instituciones o esquema institucional al cual Naciones Unidas apoya desde hace muchos años, y ahí se enfoca muchísimo nuestro trabajo, porque el trabajo de Naciones Unidas está muy focalizado principalmente, y lo mismo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a proteger a las personas más vulnerables. Y en ese sentido, el trabajo con Prosoli que estamos haciendo va obviamente desde apoyar, contribuir, digamos, con material, con suministros, insumos para proteger a estas personas. Estamos hablando de mascarillas, estamos hablando de kits de limpieza, etcétera, pero también dar asistencia técnica al Gabinete de Coordinación de la Política Social, asistencia técnica que tiene que ver obviamente con su capacidad de respuesta, asistencia financiera. En algunos casos estamos ofreciendo obviamente también desde las agencias, fondos y programas, que son 13 agencias, fondos y programas de Naciones Unidas presentes en el país, dando asistencia financiera, que mucho se va obviamente también a la contratación, compra de insumos, bienes y servicios que se requieren desde Prosoli, pero también al monitoreo y evaluación de la situación. Para nosotros es muy importante que programas como Prosoli hagan un monitoreo continuo, un diagnóstico a través de encuestas de hogares, y esto se viene desarrollando, sin duda, para entender claramente esa
esa realidad, esa nueva realidad que están viviendo las familias y las personas más vulnerables. Y como último aspecto también de apoyo particularmente a PROSOL y a los programas de protección social y transferencias monetarias, es una campaña de comunicación continua, permanente, para que las personas precisamente sean conscientes, asuman esa responsabilidad, interioricen muy bien la problemática que se está viviendo, visualicen a futuro también eh, cómo las medidas que están tomando hoy pueden afectar positiva o negativamente en un futuro mediano y a largo plazo de su situación, de sus familias, y poder entonces responder de la manera más adecuada a esta situación. Usted mencionó el observatorio con el tema del COVID-19. El programa PATI, Quédate en Casa, otros programas establecidos para las personas que han sido suspendidas de sus empleos en la República Dominicana, y haciendo una comparación con otros países que las cifras son mucho más elevadas de personas que han perdido sus empleos. ¿Cómo usted puede evaluar estos programas que se están ejecutando en República Dominicana frente al COVID? Sí, como mencionaba, Y la entrega de alimentos también que se hacen directamente a las personas en condición de vulnerabilidad. sí, sin duda que como mencionaba, la respuesta y las diferentes medidas que está tomando el gobierno son muy adecuadas, principalmente porque se están concentrando y focalizando en las poblaciones más vulnerables. Esto es muy positivo. Eh, los programas relacionados, como usted menciona, de quédate en casa, para ti, en casa yo trabajo en equipo, implementado por el Ministerio de la Mujer, los programas FASE, implementados por MEPID, etcétera. Esos son sin duda respuestas muy adecuadas a la situación que se está viviendo. Es importante, sí, como mencionaba, monitorear y evaluar cómo se están, digamos, cómo está impactando realmente estas medidas. Es decir, como medidas, sin duda, son medidas muy positivas. En este momento uno no pudiera, digamos, medir el impacto que está tomando, a menos que se haga un proceso mucho más riguroso de análisis, de diagnóstico, pero es parte precisamente de lo que estamos nosotros ofreciéndole al país para apoyar, particularmente al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y obviamente, lógicamente, también a Prosoli para poder ir evaluando y analizando cuál es ese impacto. Pero son sin duda programas que están respondiendo adecuadamente a las características de esta problemática, de esta emergencia, y esperamos que tengan buenos resultados. Por lo pronto se está viendo buenos resultados en la medida en que, digamos, estamos viendo desde el punto de vista de la respuesta en salud, digamos, una adecuada respuesta, una capacidad que por ahora es suficiente para continuar atendiendo la emergencia desde el punto de vista sanitario, pero esperamos que con las medidas que se están tomando actualmente, estas últimas medidas de desescalamiento de las medidas anteriores relacionadas con la actividad socioeconómica, pues vayan a mostrar buenos resultados simultáneamente con resultados positivos en el sector salud y en la salud de la población. Entonces, falta sin duda, obviamente, esperar, y esto es parte del proceso, cómo se va dando en estos días, en estas semanas, esa respuesta de la sociedad, pero también el comportamiento desde el punto de vista de salud. Y ahí sí pudiéramos decir, las medidas que se están tomando son adecuadas. Sin duda, estas medidas, todos estamos aprendiendo a nivel mundial. República Dominicana está aprendiendo. Todos están haciendo el mejor esfuerzo para que simultáneamente se proteja la salud, pero también se proteja la situación social y económica de los países. Entonces,
Este es un periodo de innovación, de creatividad, pero de mucha responsabilidad. Luego hay que estar a la vez que se toman las medidas, monitorear, corregir las cosas que se están haciendo mal, fortalecer las que se están haciendo bien, pero siempre estar haciendo un monitoreo continuo, riguroso de la situación y tomar las medidas correctivas correspondientes. Los grupos en condiciones de vulnerabilidad, que también es un tema que ustedes apoyan bastante en la República Dominicana. Vemos el trabajo que hacen frente al VIH y SIDA, frente a las personas con algún tipo de discapacidad, derechos humanos. ¿Qué apoyo de manera personal usted opina que requieren directamente estos grupos en condiciones de vulnerabilidad? Y pasando al tema del VIH y SIDA en República Dominicana. Sin duda que como mencionaba, nuestra principal preocupación como Naciones Unidas y como lo establece también la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, y esto implica responder a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Estamos hablando de las personas en pobreza, estamos hablando de las mujeres y las niñas que en esta situación específicamente tienen una mayor vulnerabilidad, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, como usted lo ha mencionado, a las personas migrantes, refugiadas y las que solicitan también refugio, a las personas en detención, a las personas con VIH, a las personas con precondiciones médicas delicadas, eh, a los grupos excluidos y marginalizados como la población LGBTI, a los pequeños productores que están en el sector informal, las personas que tienen sus emprendimientos, que de alguna manera están buscando en el día a día sus medios de subsistencia, etc. Hay una gran cantidad de personas que están en estas condiciones y que para nosotros son un grupo de alta vulnerabilidad, más en estas condiciones. Siempre han sido un grupo de mucha vulnerabilidad, pero en estas condiciones son aún más vulnerables. Hemos escuchado repetidamente eh, decir, yo no me puedo quedar en casa porque si no me mata el virus, me mata el hambre y Yes. la pobreza. Ese es un eslogan que se ha venido acuñando a nivel global con mucha frecuencia, y es precisamente lo que genera esta urgencia, pero también presiona a los estados para ir tomando medidas que esperamos no sean de relajación, sino que sean medidas que se tomen con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, para que respondan adecuadamente. Las personas con VIH son personas con una altísima vulnerabilidad, quizás de las más vulnerables en toda esta situación, porque son personas que requieren una atención médica continua, un seguimiento, un monitoreo, una atención permanente. eh, y la pandemia, parte, digamos, de los efectos de la pandemia, que es uno de los más, digamos, delicados, es que los sistemas de salud responden ante una emergencia principalmente a esa situación de la pandemia, es decir, a las personas que están adquiriendo la enfermedad. Entonces, la capacidad de respuesta del sector salud se concentra principalmente en estas poblaciones. Entonces, poblaciones que tienen precondiciones médicas delicadas, como es el caso de las personas con VIH, por ejemplo, eh, eh, necesitan la atención también de sus retrovirales, de su monitoreo continuo, de su atención, etc. Y si no existe un sistema de salud que esté respondiendo a eso, pues obviamente entonces se disminuye la capacidad de protección a estas personas. Entonces, obviamente que la atención a las personas con VIH-Sida para nosotros son de una altísima
prioridad y estamos trabajando con el apoyo de ONU-SIDA y las demás agencias del sistema de Naciones Unidas también en darle el máximo apoyo a estas poblaciones. Hablando de salud, señor Mauricio, ¿cuál usted cree que ha sido la clave en República Dominicana para que no exista un colapso, una crisis sanitaria, colapsos en los hospitales del país, como ha sucedido en otros países? Para usted, ¿cuál es esa clave fundamental de República Dominicana en este tema? Bueno, aquí, primero que todo, la capacidad hospitalaria, la capacidad en salas, digamos, de atención para situación crítica, los respiradores, la disponibilidad de respiradores, la protección del personal que está al frente de la respuesta en salud, los médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, auxiliares, todo este personal que requiere el máximo de atención y protección. Este es uno de los puntos importantes, claves para poder asegurar que el sistema de salud está suficientemente protegido y robusto para responder a una emergencia de esta naturaleza. En el caso de República Dominicana, se observa que precisamente las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, son todavía suficientes, ampliamente suficientes para la respuesta. Creo que la cifra estaba alrededor de un 25-30% de ocupación. Luego esto demuestra que hay, ante una situación de crisis, suficiente capacidad de respuesta para atender las personas en condiciones más delicadas. Siempre se va a requerir y es importante la adquisición de suministros, de equipos, particularmente respiradores, pero también de pruebas para el test y el diagnóstico del COVID-19 son fundamentales. Se vienen trabajando en eso, todavía se está ampliando la capacidad de respuesta por parte del Estado, pero vemos obviamente positivamente que ha habido cada vez más una mayor capacidad también de pruebas. Hay una creciente, digamos, capacidad y número de pruebas que se le hacen a las personas. Luego, esto, digamos, muestra claramente que todavía República Dominicana está en condiciones de responder positivamente a lo que ha sido la evolución, digamos, de la pandemia. Y si uno mira comparativamente con los países, República Dominicana es de los países que, más allá del número de casos, digamos, en la evolución, en la trayectoria, en las tendencias, pues ya está tendiendo a un aplanamiento de la curva que esperamos, como decía inicialmente, la sociedad responda adecuadamente a las medidas de desescalamiento y mantenga esa tendencia y ojalá rápidamente empiece a disminuir esa tendencia. Y esperamos así entonces que las medidas que están previstas para junio, julio, de ya una apertura mucho más amplia, el turismo, los viajes, etcétera. Elecciones también en julio. Las elecciones, la actividad económica y la actividad social, pues se restablezca muy rápidamente a esa nueva normalidad para la cual hay todavía mucha expectativa de cómo va a ser. Y en ese sentido hay que monitorear muy bien qué están haciendo los países que ya han pasado por esta etapa. O sea, los primeros países que ya la tuvieron, China, Italia, España, Francia, el Reino Unido, en Europa, en los Estados Unidos, los primeros que empezaron, digamos, con mayores casos, cómo han venido haciendo esa recuperación. Es importante que haya un buen monitoreo y se tomen las mejores medidas. No improvisar. Yo creo que aquí como esto es una crisis global,
tiene esa gran ventaja de poder observar qué está pasando en el resto del mundo, cómo lo están haciendo. Y en América Latina, por eso es importante este observatorio que hemos creado en la CEPAL, para poder monitorear cuáles son esas medidas y los estados tengan la posibilidad también de aprender de lo que está ocurriendo y que aprendan también de República Dominicana, porque todos estamos aprendiendo de todos. Entonces, ¿cómo se están, cómo están respondiendo estas medidas que se están tomando? ¿Cuáles están fallando? ¿Cuáles no? ¿Qué correctivos hay que tomar? Etcétera. Entonces, aquí esperamos, sin duda, de que el trabajo que se está haciendo en República Dominicana, que es un país altamente vulnerable a esta situación, desde el punto de vista de salud, pero también social y económico, porque es un país que depende del turismo, de las remesas, y estos dos ingresos importantes en la economía de la República Dominicana están siendo impactados de manera importante. Entonces, sí es clave que haya un monitoreo continuo, pero sobre todo, y repito, una respuesta por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad responsable para poder salir de esta situación juntos. Mire, usted dijo mirar a todas las partes del mundo y mencionó naciones fuertes, poderosas. Y claro, todos hemos sido testigos dándole seguimiento a Asia con los casos que han pasado por allá, Europa, Estados Unidos, Brasil, siendo un nuevo epicentro, México. Con todos estos números elevados, primero me voy a la parte de Estados Unidos y más que los dominicanos, hay una gran cantidad de dominicanos específicamente en la ciudad de Nueva York. Y ustedes tienen la sede en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué Estados Unidos ha tenido esta cantidad de casos y específicamente la ciudad de Nueva York ha sido tan impactada? Bueno, yo creo que la respuesta es muy simple. Estamos en un mundo actualmente ampliamente globalizado. Eh, Nueva York es de las ciudades quizás más cosmopolita y que tiene una dinámica dentro del contexto de la globalización muchísimo mayor que todas las ciudades a nivel mundial. En el momento en que la pandemia se da esta emergencia sanitaria de carácter internacional, pues las personas estaban viajando de un país a otro, eh, el intercambio comercial entre China y el resto del mundo, sabemos claramente que es muy importante, que está hoy en día dominando también la economía y las relaciones comerciales. Luego, no extraña que una ciudad como Nueva York tenga esos altos índices de contagio inicialmente. Igual pasó obviamente dentro de Europa. Ahora, ¿cómo responde cada país a esto y todo? Pues obviamente sí son medidas que cada uno de los estados, los gobiernos toman. Y ahí estamos viendo de todo. Estamos viendo la respuesta en los Estados Unidos, estamos viendo la respuesta en Brasil, estamos viendo la respuesta en México, que varían muchos. Sin duda que las sociedades y los países que tienen una actividad económica mayor, un motor de la economía muy potente, pues obviamente son las más afectadas. Y su temor a una recesión que es inevitable sin duda, pues es mayor y la toma de decisiones, ese balance que hay que considerar entre proteger la salud, proteger a las personas y proteger la economía, tiene que darse con mucho cuidado y es ahí donde las medidas que se están tomando requieren una inteligencia, no solamente política desde los estados, pero también de las personas. Fíjense, por ejemplo, el caso de Suecia. Suecia es un país que desde que se dio esta situación simplemente siguió su vida normal.
dijo, aquí es una sociedad con un alto capital humano y desarrollo humano. Luego, las personas toman su decisión de protegerse y sobre esa base vamos a avanzar. Claro, tienes altos casos de contagio, pero también tienen un sistema de salud suficientemente robusto, capaz de proteger a las personas en salud, pero han vivido, han seguido una vida normal y han asumido, digamos, esa situación. Por ejemplo, cuando se habla de... Esto respondería positivamente si todos estuviéramos el mismo nivel de desarrollo y el mismo nivel, digamos, de capacidad económica, Sobre todo económico, ¿eh? para, para poderlo hacer, Claro, que obviamente se da en la capacidad del sistema de salud, de protección social, de seguridad social y obviamente de responsabilidad y respuesta responsable e inteligente por parte de la ciudadanía. así es. Tengo ya dos últimas preguntas, señor Mauricio, y una es, por ejemplo, epicentro. Todo el mundo en principio pensaba que un fuerte epicentro sería República Dominicana y Haití, porque realmente se ha vivido la experiencia con el tema del virus del VIH, donde los números sumando ambos países han sido muy elevados. Sí. ¿Qué ha pasado? Porque hay un gran debate, si los números de Haití están reflejados, si no están reflejados, si es un asunto del clima que le ha favorecido. A su juicio, como coordinador residente de Naciones Unidas, aquí en República Dominicana, ¿cuál es su opinión con esto? Sí, mira, aquí hay varios factores que sin duda tienen que ver con todo esto. Igualmente está pasando en África. Ustedes han visto que en el continente africano los casos son menores, la pandemia, digamos, ha entrado más tardíamente. Entonces, existen esos factores. Primero, la pandemia ha entrado más tarde y no podemos entonces minimizar lo que esté ocurriendo o lo que vaya a ocurrir en el continente africano, por ejemplo, o igualmente en el caso de Haití. Por otro lado, eh, es claro también que el diagnóstico real de la pandemia la problemática desde el punto de vista de salud tiene que ver con la capacidad de pruebas y muestras que pueda tener, que puedan hacerse a la población. Entonces, la población puede estar enferma, puede estar contagiada, pero si no se hace un test, si no se le prueba, pues obviamente no sabemos que la tiene. Por otro lado, también estamos aprendiendo de el comportamiento del virus. Y se ha escuchado mucho y se ha venido aprendiendo mucho en estos meses de su comportamiento. Se habla de que a unas personas, digamos, les afecta en menor proporción. Para algunos puede ser que les dio como si fuera una gripa más. Para otros es mortal, sin duda. Y es ahí donde hay esa gran diferencia y esa gran duda también. ¿Cómo afecta? Entonces, un país como Haití, en donde tiene una limitada capacidad en respuesta hospitalaria y del sector salud, en donde también hay una pobreza, unos niveles de pobreza que exigen a las personas estar en el día a día buscando sus medios de subsistencia, pues obviamente ahí sí que para ellos el estar en casa, evitando el contagio, no hace el mayor sentido. Y eso es parte de lo que estamos observando, por ejemplo, en el caso de Haití. La población, digamos, que está en estas condiciones de pobreza extrema, para ellos, digamos, son personas que están en tal grado de resiliencia, llamémosle de alguna forma, ante la pobreza, ante su propia vulnerabilidad, que para ellos
no tiene significado quedarse en casa para que no les dé un virus, una enfermedad que los pudiera matar, cuando para ellos lo más importante es su subsistencia, el día a día, eh, el no tener hambre, el darle de alimento a sus hijos, etcétera. Entonces, son condiciones sociales también que son complejas y es por eso que es difícil, digamos, que haya una respuesta desde el punto de vista de la ciudadanía, como lo he mencionado, por ejemplo, en el caso de Suecia, para tomar los grandes extremos. Pero por otro lado, el Estado también tiene una capacidad institucional limitada. Entonces, el respeto a la institucionalidad, el reconocimiento a la autoridad, es parte también de lo que en países menos desarrollados ocurre. Y Haití no se escapa de una situación de estas, en donde puede haber una respuesta estatal, política, pero la ciudadanía simplemente no la acata, no la respeta y obviamente hace lo que considera es lo más importante para su economía, para su bienestar. Entonces, hay una sumatoria de situaciones que se dan en el caso de Haití, pero también en los países menos desarrollados a nivel del mundo, que respondes fundamentalmente a esa dinámica muy real de la economía, del bienestar, y que solamente en condiciones, digamos, de mayor capacidad institucional puede llegar a tener una mejor respuesta. Así es. Finalmente, señor Mauricio, ¿cómo evalúa de manera general y de manera rápida en la parte de programas sociales y sobre todo la Agenda 2030 de los gobiernos del presidente Danilo Medina? ¿Y qué mensaje podría darle a usted, ya que se acercan unas nuevas elecciones en la República Dominicana, al próximo presidente de la República? A ver, he mencionado claramente que los programas de protección social que el país está desarrollando es un programa eh, y una política, digamos, de protección social muy bien estructurada, referente para América Latina y el mundo. Son programas adecuados desde el punto de vista institucional y como política de Estado. Responde a una visión de país y unas prioridades que están establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Responde sin duda a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que desde nuestra organización venimos promoviendo e implementando desde el año 2015. Hay toda la voluntad y la estructura institucional organizada para responder adecuadamente a esas prioridades y a esa visión de país. Entonces, sin duda, nosotros desearíamos que el país retome su rumbo hacia una nueva normalidad con una visión de futuro muy bien establecida y estructurada. Hacia un país que se desarrolle económica, social y ambientalmente de forma sostenida, promoviendo patrones de producción y consumo bajos en carbono y aumentando la resiliencia a los efectos del cambio climático. República Dominicana es un país altamente vulnerable, como sabemos, al cambio climático y los desastres naturales. Hacia una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, sin privilegios y en la que toda la población tenga garantizada servicios básicos de educación, salud, servicios básicos de calidad,
una educación de calidad, una salud de calidad, una inclusiva que llegue a todas las personas y que combata la violencia de género, todas las diferentes tipos de violencia de género que en esta situación se exacerban sin duda y afectan principalmente a las mujeres y a las niñas, hacia un país que avance como un Estado social y democrático de derecho, como lo establece la Constitución, con instituciones que actúan con ética, con responsabilidad, con transparencia, con eficacia, al servicio de una sociedad también responsable y participativa, que garantice la seguridad de todas las personas y promueva la equidad en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, nosotros esperamos que esa nueva normalidad sea una normalidad que acelere lo que se venía haciendo en la vieja normalidad, pero permita ir consolidando un modelo de desarrollo más inclusivo, resiliente y sostenible en la República Dominicana. Mauricio, gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista, muy interesante toda su respuesta. De verdad que nuestras felicitaciones, nuestra admiración y sobre todo nuestro reconocimiento por el gran y arduo trabajo que están realizando en la República Dominicana. Muchas gracias y esperemos vernos pronto y que sea una nueva normalidad. Gracias, Manuel. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.